Sin más, y muchas gracias de nuevo por la acogida que están dando a la Bienal. Estamos ya entrando en el primer mes, acabamos de terminar con James Turrell el pasado sábado, que fue realmente hermosísimo poder contar con él, y hoy con el seminario dirigido por Pedro Nicolás me parece que estamos contribuyendo pues, a poner, yo creo que a Canarias y a la Bienal de Canarias, donde creo que debe de estar y nunca tendría que haber salido. Muchas gracias, Pedro, muchas gracias a ustedes y encantado de estar aquí con ustedes. En torno al viaje, desde Ulises, pues se ha escrito mucho y da una buena idea de lo que es el viaje de la vida y con ese motivo pues precisaría algunos términos para luego entender la segunda parte, que es mi experiencia personal, que es decir, mi viaje vital, y luego el viaje de la humanidad, es otro gran viaje, que a mí me llama más la atención el viaje de la humanidad que mi propio viaje. Me impresiona ver cómo el hombre ha hecho cosas extraordinarias, cómo se construyeron las catedrales románicas, las catedrales góticas, después cómo se han hecho grandes obras de infraestructura, cómo se han cometido grandes errores, gente que muchas veces le tenemos gran admiración y por otro lado cometieron atrocidades enormes, propuestas. Y luego conclusiones, no son conclusiones ciertas, sino que habría que ajustar. Con relación a la metáfora del viaje de la vida, se puede narrar este viaje de muchas maneras, pero yo creo que hay una fase de nacimiento, un crecimiento biológico, una formación académica, una maduración biológica y reproducción, donde se transmite la información genética, luego la experiencia personal, intelectual y emocional, la maduración intelectual y luego la comunicación. Se podría hacer un símil entre reproducción-comunicación. Por eso dicen que en la vida hay que tener un hijo, plantar un árbol y escribir un libro. Es la transmisión, transmitir la información genética e información cultural. Simplemente es lo que he querido recoger con esa lista y que así como la reproducción biológica se produce a una determinada edad, la reproducción intelectual, la comunicación intelectual es una fase posterior. Cuando he tenido que buscar operador para que me hiciera una operación importante, pues otro me dijo, ¿qué edad tiene? Y le dije, 55. Y dice, sí, está bien. Si no es de 55 a 60, no te pongas en las manos de nadie para esta operación. Bueno, creo que sí, que el tiempo da algo que es un añadido cultural, que se pierde facultades intelectuales, pero se cuenta con ese pozo del tiempo. Se decía del viaje de Ulises que no era lo importante el haber llegado, sino posiblemente el camino. ¿Y por qué es importante el camino? Pues yo creo que es importante el camino porque aprendemos. Pero ese aprendizaje es especialmente importante si nos sirve para nuestra propia vida, si somos capaces de incorporarlo, pero fundamentalmente si después somos capaces de transmitirlo. Creo que desde este punto de vista el desarrollo de la escritura es clave. Es decir, que con los griegos se desarrolla una literatura en un lenguaje silábico que es mucho más sencillo y permite transmitir mucho mejor las obras intelectuales. Yo hace tiempo me planteaba, bueno, pero ¿qué hacía el señor ahí que estaba en las cuevas de Altamira pintando estas cosas tan bonitas, en una cueva que estaba en un sitio muy profundo, con una altura que no llegaba a lo mejor a 1,5 metros, tiene que estar agachado, iluminándose con unos trozos de tea? Y oí una definición de que un intelectual es el que representa la realidad con las palabras. Entonces yo digo, claro, este señor de las cuevas representaba la realidad mediante el dibujo, es anterior. Estamos hablando de 16.000 años como poco. Y sin embargo, la representación mediante las palabras, pues hay que retrotraerse prácticamente a Homero, las primeras obras literarias, gracias al desarrollo del griego, que a su vez se basa en el alfabeto fenicio. Es decir, que la cultura se acelera cuando se posibilita la comunicación. Y creo que
que esto es algo que a mí me llama la atención, es comunicar un poco la experiencia de ese viaje, porque ya se da uno cuenta que ha llegado a la isla como Ulises y que bueno, entonces es el momento de transmitir. Formas de comunicación intelectual. Luego se plantea uno, pero bueno, ¿cómo se comunica esto? Entonces te das cuenta que hay varias formas de comunicar. El currículum vitae, que es una forma un poco chusca de representar el camino de la vida, uno con unos fines generalmente es para ver si le dan un premio, si le dan un puesto de trabajo, algo un poquito ramplón, pero hay otro tipo de comunicar un poco el camino de la vida, que es los libros de viajes, donde, por ejemplo, el de Humboldt, del Orinoco al Amazonas, el viaje del Beagle, de Darwin, pues son muy interesantes. Yo he seguido en Venezuela el de Humboldt y todavía sigue, todavía es válido, es mejor que cualquier guía, ¿no? Luego hay otras formas de comunicar. Estos mismos, Humboldt, cuando comunica, pues luego hace una descripción sistemática de lo que ha visto. Dice, las aves, la vegetación, la geología. Es una forma diferente, menos viva. El otro va siguiendo el paisaje, va interaccionando, va emocionándose. Aquí no, es una cosa sistemática, es lo que se llama la historia natural. Muchas historias naturales, empezando la de Plinio, la historia natural, que es un gran monumento que tiene Canarias, que no ha sido suficientemente valorado, posiblemente a gran distancia de cualquier otra obra intelectual, que es la historia natural de Goethe y Berthelot. Bien, luego la filosofía. Filosofía no entiendan las obras filosóficas, sino que entiendan una síntesis, pero que no es sistemática como la historia natural, sino que es una síntesis de las ideas claves. Por ejemplo, hay una que es Lamarck, sus visiones sobre la evolución, dice filosofía zoológica. Bueno, porque es una idea de que él lo que trata de recoger no es describir este animal y este otro, la lista de organismos, sino las claves que hay detrás de todo esto. Y luego la gran filosofía en este sentido, que es el origen de las especies. Darwin cuenta su viaje y va contando anécdotas, las escribe a sus hermanas y le dice, bueno, que sois unas ñoñas, ya podéis aprender de las argentinas que tienen un gracejo y un donaire y vosotros sois unas sosas allí en la sociedad victoriana, todas encorsetadas. Narra esa historia, narra el viaje, después narra sistemáticamente pues, sobre distintos organismos y, por último, escribe una gran filosofía que es el origen de las especies, donde da una nueva visión del mundo. Y esto es lo que yo quiero resaltar. Quiero resaltar comunicación y quiero resaltar la palabra de visión del mundo. Pasamos ya al segundo parte. Y entonces la formación académica, pues uno va con ilusión y va a la universidad y le transmiten una formación que yo califico de unidisciplinar y reduccionista. Quiere decir que nos forman en distintos aspectos, pero desconocemos otros aspectos. Y creo que esto es un modelo que está agotado, tanto en su dimensión humanística, como técnica, como tecnológica. Creo que sirve para lo que sirve, pero no sirve para los problemas que se nos plantean actualmente en la humanidad. En este momento, cuando yo hablo de crisis, estoy hablando de unas crisis diferentes de las que se han planteado en otro momento. Por tanto, la solución que yo voy a plantear es una solución en donde no contemplo que surja de la universidad. La universidad seguirá desempeñando su función, pero necesitaremos otras instituciones. Esto ocurrió en otros momentos de crisis, cuando se han presentado otras crisis de complejidad, pues entonces ha habido que echar mano de nuevas instituciones, porque una institución tiende a ser conservadora, tiende a mantener las formas, los intereses, los estilos, y entonces eso hace que no se abra, a no ser que tenga una crisis enorme, que pasen hambre o cualquier cosa de estas, no se abren a nuevas ideas. Yo pienso que no va a suceder. La universidad tiene que desempeñar un papel, pero no le veo de protagonismo de la crisis. Por otro lado, tampoco veo que los rectores sean unos líderes intelectuales, son gestores y se conforman con ese papel. Bueno, me parece muy bien
Yo creo que en este momento tenemos unas situaciones de crisis y necesitamos líderes intelectuales que piloten un cambio. Las actividades de investigación, pues trabajé una temporada en el Consejo de Investigaciones Científicas, en el Instituto de Edafología en Madrid. Luego también tuve otra época, unos años, que trabajé en un organismo de planificación y de gestión. Y luego pues uno pasa y quiere ampliar porque no se acaba de estar conforme con lo que está haciendo. Universidad Autónoma de Madrid, donde tuve la oportunidad de conocer al profesor González Bernaldez, donde aprendí mucho, aprendí no en las clases, porque yo en este momento no iba a las clases, pero aprendí mucho porque íbamos a comer todos los días y teníamos allí una tertulia, íbamos a comer 20 o 30 personas, todos los que trabajábamos allí íbamos a comer, y era un sitio muy elemental porque esta persona era una persona muy austera, y comíamos en una residencia de ancianos, donde nos daban de comer, estaba cerca de la universidad, y allí íbamos todos los días a comer y charlábamos, y él nos contaba la primera reunión que había ido a Tifilisi, a primera reunión sobre educación ambiental en Georgia, y donde nos dejaba asombrados, como cuando nos contaba que no creían que él era español, pensaba que era ruso, porque González Bernaldez, entre otros idiomas, dominaba el ruso y además escribía en cirílico. Estábamos hablando, íbamos a escribir un artículo, entonces él cogía y volvía a la mañana siguiente, lo traía escrito, que ya de por sí es un mérito, pero lo traía escrito en cirílico, a mano, pum, 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 en caracteres cirílicos. Bueno, pues era un personaje muy humilde, pero que dejó, yo creo que una huella, por lo menos en aquellos que le acompañamos en aquellas comidas y en otros ambientes intelectuales. Dejó algunos libros importantes, donde ahí pude aprender mucho. Luego, ya ha pasado un cierto tiempo, yo me vine a la Universidad de La Laguna, y entonces en esta época pues dirigí una serie de tesis doctorales, pero llegó un momento en el cual pensé que había que madurar las ideas, había recibido muchos impactos, me había abierto mucho y creí que lo tenía que sintetizar, y durante varios años he estado dándole vueltas a las ideas, encajándolas, haciendo como una especie de crucigrama, esto encaja aquí, esto no encaja, como un pintor que hace un cuadro, yo me imagino pues que hace muchos bocetos y al final pues obtienes una síntesis. ¿Cuáles son las conclusiones a las que he llegado? Crisis ambiental. Primero fue una crisis pequeñita en los años 60, los hippies, que desaparecían algunas especies, que había problemas de contaminación, el libro de La primavera silenciosa. Después fue darse cuenta que esto era un poco más serio, que no era algo que se iba a resolver de cualquier manera, sino que era algo más serio, y entonces que se corrían problemas internacionales, que la contaminación de Alemania pues llegaba a los países bálticos, y que bueno, que era una cosa seria, y que muchas veces nosotros hacíamos determinadas cuestiones, que nosotros queríamos mantener calidad de vida, pero eso era a costa de que otros países de donde sacábamos las materias primas y donde les llevábamos los residuos, como los residuos de ordenadores, se llevan a la India. Container y cargueros llenos se llevan allí, se los dejan ahí a las Indias para que ellos se las arreglen. Pues que entonces eso había que resolverlo. Entonces se desarrolló la idea de desarrollo sostenible, que no consiste ni que hay que continuar el desarrollo acelerando el desarrollo, ni tampoco consiste en que hay que tener un desarrollo solamente pensando en las generaciones de futuro, sino que hay que tener también en cuenta los problemas del tercer mundo. Quiere decir que hay que impulsar el desarrollo del tercer mundo y, a su vez, tener un desarrollo en el primer mundo, entre nosotros, que sea sostenible, quiere decir que sea ambientalmente más cuidadoso. Pero no quiere decir que haya que reducir el desarrollo por dar de comer a una población que pasa hambre. Y durante esta época también pude percibir una nueva crisis que se añadía a la crisis ambiental, y es la crisis financiera, la crisis económica, la crisis demográfica que estábamos viviendo con todo el tema de las migraciones. Y entonces eso lo único que hizo fue reafirmarme más y de una forma definitiva que vivimos una crisis de complejidad,
que debajo de todas estas crisis hay una crisis de complejidad y que la única forma de salir de ella no es poniendo parches. El tema del medio ambiente se gestionaba sin saber nada y para hacer un puente había un señor que era ingeniero de caminos y siendo algo sencillo hacer un puente, que lo saben hacerlo hasta los romanos y anteriormente, pues exigían que un ingeniero de caminos con una larga formación hiciera el puente y sin embargo para llevar la gestión ambiental servía cualquiera y de esa forma no se supera la crisis ambiental. Pero lo asombroso es que algo parecido, aunque yo no estoy capacitado para analizarlo, sucede con la economía. O si no, ¿cómo lo llaman ustedes? Que nadie haya sido capaz de predecir lo que iba a suceder y que en este momento nadie sepa a ciencia cierta cómo hay que actuar. Y que una de las personas que sale más en la prensa y con más caché dijo que ante una crisis hay que hacer algo, lo que no podemos hacer es estar parados. Pero bueno, ¿qué pasa? ¿Hay que hacer por prueba y error? Sí, por prueba y error estamos actuando. Uno hace y dice, y no es suficiente, y un poquito más. Y no es suficiente, pues otro poquito más. Y ahora, pues vamos a ver si entre todos, y vamos a reunirnos, pero nadie sabe lo que hay que hacer. Entonces, me reafirmo cada vez más la idea de que una nueva forma de pensar, una forma de pensar que no es contraria a las anteriores, sino un añadido, una visión más comprensiva, y que esto no es algo novedoso, sino que es lo que ha venido ocurriendo a la historia de la humanidad. Y al poco de venir a Canarias, leí un libro que para mí fue muy importante, Historia de las Revoluciones Científicas de Kuhn. Es un científico, pero generalmente lo conocerán los historiadores. Una nueva forma de pensar más comprensiva y operativa, que era un cambio de paradigma, que es lo que plantea Kuhn. La idea de que el progreso no es un progreso continuo, sino se producen cambios revolucionarios, y esto se debe a los cambios de paradigma. Y se me quedó grabado una anécdota que oí una vez en la radio. Yo antes oía un programa que se llamaba De la noche al día. En este programa oí que un día que llama un señor de Londres y dice, yo soy gallego, estoy trabajando en un centro de investigación aquí y me gusta lo que están diciendo, que hablaba de los griegos, y me dijo, y además le felicito por el programa y le felicito porque es una persona culta a pesar de ser profesor. Siempre que lo he contado la gente se ha reído. Y ellos no se, ni pestañearon, yo sí me reí. Y me sigue haciendo una gracia y me anima. Y creo que es algo que convendría superar. Para eso necesitamos liderazgo intelectual, esto que yo les estaba comentando. No sé si forzado por la necesidad, porque te dicen, oye, que ya se ha acabado el tiempo, que ya queda poco tiempo, que no van dando avisos como a los toros en la plaza, que el primer aviso, y entonces el torero se apresura a matar el toro. Pues posiblemente ya me ha ocurrido a mí esto, y me he convencido de que he rematado la faena, pero bueno, yo creo que no me ha quedado del todo malo, por lo menos yo estoy relativamente contento. Y entonces dije, no, pero Juan Pedro, ahora hay que transmitir esa huella, porque si no se pierde, te ha servido para ti, bien, tienes que transmitirlo, sintetizar unas conclusiones, hacerlo sintético y proceder a la comunicación. Con motivo de una conferencia que tuve que dar en la Academia de Bellas Artes de San Fernando, en Madrid, se recogían ideas para el Madrid 2012, para las Olimpiadas, pues tuve que dar una conferencia en donde quise transmitir la necesidad de impulsar un cambio de visión, de que una Olimpiada es un lugar de concentración y que había que aprovechar para transmitir ideas. Y yo veía que se necesitaba un cambio, una revolución en la forma de pensar y que podría ser un buen motivo las Olimpiadas. Y dice, bueno, ¿y por qué se te ocurrió esta idea? Hombre, porque me inspiró en Heródoto. Él escribió una historia y entonces la comunicación era mucho más difícil. ¿Cómo daba a conocer su historia de Grecia, Heródoto, a los griegos que estaban dispersos por todo el Mediterráneo? Prácticamente era imposible. Entonces, ¿él qué hizo? Que en el templo y en la parte de atrás había una sala donde Heródoto
recitaba su historia de Grecia y del mundo, la recitaba, y porque allí se habían concentrado en las Olimpiadas todos los griegos. Se habían concentrado y entonces dice, esta es la oportunidad, yo aquí les leo a estos mi historia y la doy a conocer. Bueno, eso es lo que yo quería, que fuera un pretexto para lanzar nuevas ideas, una nueva forma de ver de la realidad que permitiera resolver los problemas ambientales. Pero me di cuenta que era muy difícil transmitir las ideas. Hice muchas pruebas. Yo le he hecho estas pruebas con compañeros profesionales y les he visto a muchos dormirse. Lo he hecho también con tertulios y ha sido un poco más receptivo. Pero he hecho muchas pruebas y me he dado cuenta de lo difícil que es. Y pienso, ¿y por qué era tan difícil? Sí, ya lo decía Kuhn, cuando él formuló la idea del cambio de paradigma, él decía que los paradigmas suponen un cambio de los principios asumidos y por tanto los paradigmas no son comunicables. Yo no puedo transmitir racionalmente qué significa un paradigma desde otro, porque son cosas como mundos que están en otras galaxias, es como algo que está en una dimensión diferente, parte de principios distintos y por tanto no son comunicables. Entonces hay que impulsar para que la persona que lo escucha, cree ese mundo en su mente. En diciembre del año 2007 se publica esta monografía, que creo que es una monografía muy interesante, donde se recoge mucha información sobre el medio ambiente, se tocan muchos aspectos, se crea un mosaico. Me parece interesante. A mí me ofrecieron una entrevista donde yo digo que el calentamiento puede ser una oportunidad. Fíjese que tiene mucho que ver con lo que hemos expuesto hasta ahora. El calentamiento es un problema, es una crisis, pero una oportunidad. ¿Una oportunidad de qué? Una oportunidad para cambiar. El otro día me preguntaron, ¿pero se va a producir el calentamiento global? Independientemente de esto, de si es más próximo o no, es una gran oportunidad para aprender a pensar de otra manera. También otro titular que resaltaron, que dice que el efecto en Canarias del calentamiento será menor que el de una subida de tipos de interés. Bueno, hay algún amigo que me dice, oye, fuiste profético, lo de la subida de los tipos de interés. Estamos hablando en el 2007. Durante este periodo me siguió rondando la idea de transmitir un nuevo mensaje, la necesidad de un cambio de paradigma, y con esta idea de transmitir, porque esto no es fácil, sino comenzar a transmitir. Pensé en la exposición en el Centro de Artes Plásticas y el seminario en Tenerife, porque consta de una exposición y de un seminario. En las dos se transmiten datos, pero fundamentalmente trato de transmitir un paradigma. Los datos son fácilmente inteligibles, los paradigmas es más complicado, están por debajo de esa información, está por debajo de la información de la exposición que hay en Las Palmas y por debajo de este seminario que estoy yo tratando de presentar. ¿Cómo trataré yo de exponer esta nueva forma de ver si yo no la puedo explicar racionalmente, haciendo razonamientos? No, eso renuncio. Pues yo, primero, mostrar las limitaciones de la visión convencional. Yo le puedo decir, mire, el sistema de desarrollo que hemos mantenido nos ha dado una sociedad que está llena de basura, que nos está generando muchos problemas de tráfico, etcétera, etcétera, muchos problemas. Luego, también mostrar que una visión más comprensiva es coherente con el proceso de evolución cultural. Esto es lo que trataré de explicarles después. Y es el núcleo de mi intervención, que es crisis y alternativas. Ecoclimatología cultural, que es algo inspirado en la ecología, pero que a su vez incorpora elementos de la geografía, sobre el paisaje, todos los aspectos espaciales, que incorpora también aspectos del clima, se resaltan los aspectos climáticos, donde ahora se ha visto que es clave la información del clima con motivo del cambio climático, y luego algo que es fundamental, y es que formamos parte de un sistema que es físico,
químico, biológico y cultural. Yo, cuando mucha gente separa los aspectos culturales de los aspectos naturales, pues eso me parece inviable, y menos en Tenerife. Tenerife es una isla, está tremendamente culturalizada, la idea de paisaje, pienso yo, está impregnada de elementos culturales que van en doble sentido. Nosotros actuamos y mejoramos el paisaje en algunos casos, otros lo degradamos, el paisaje nos influye y nos inspira. Luego, evidenciar la utilidad de las herramientas derivadas de la visión comprensiva, es decir, que de ese esquema, que yo no lo puedo razonar, sino si usted lo asume, podríamos sacar una serie de herramientas. Pasamos ahora a la tercera parte, el viaje de la humanidad. El Paleolítico dura 1 millón de años y se progresa muy poco, pues de unas herramientas burdas a unas herramientas un poquito más sofisticadas, pero siguen siendo burdas. Esas herramientas burdas se producen porque tenemos una crisis que se refiere a la subsistencia humana, a la subsistencia biológica. Nos ayudan a aprovechar los residuos que han dejado otros animales cazadores y nos convertimos en carroñeros que nos proporcionan proteínas. Combinamos la recolección de frutos con la acción de carroñeros y gracias a estas herramientas primitivas pues podemos desgarrar y coger la carne. En el Neolítico tenemos una crisis importante, o antes del Neolítico, y es que se produce un cambio climático. Estamos hablando ahora de 15.000 años antes de Cristo. Así que, fíjese usted, los primeros 1 millón de años casi no progresamos nada, ahora nos remontamos al Neolítico, y una crisis de cambio climático se produce, que ha empezado a aumentar la temperatura y los mamuts, algunos animales que estábamos cazando, que cazaban nuestros antepasados, se desplazan hacia el norte y entonces una población, una densidad de población que era grande, pues necesita alimentarse y por prueba y error surge la agricultura y se ve que eso tiene gran capacidad adaptativa, que la población que opta por la agricultura se desarrolla y que con motivo de esto se desarrollan los edificios, la gente empieza a vivir en viviendas, se desarrolla la agricultura, se crean organizaciones sociales porque hay que prever sistemas de riego, hay que prever sistemas comerciales, se produce un gran cambio. Vamos a ir a la antigüedad clásica, donde yo creo que se produce un cambio. Muchas veces los cambios es por algo bueno. El cambio climático hacia una mejor temperatura, en principio podríamos considerarlo bueno, pero es que incluso lo bueno que permite aumentar la población termina en crisis. Bueno, pues aquí en la antigüedad clásica se desarrolla otras formas de pensamiento, otras formas organizativas, y va a dar lugar que se produzca una crisis también de comunicación y que se salga de ella combinando el desarrollo de un lenguaje como el griego, que es mucho más fácil de transmitir, y también unos nuevos esquemas de pensamiento que yo lo llamo esquemas naturalistas, porque consideran que la realidad la dividen en categorías, no solo la idea de especie, de género de Aristóteles, de los equilibrios naturales, cuando decimos, y se ha roto el equilibrio natural. Ese es el equilibrio natural de Aristóteles, olvídense de ello, eso es una cosa de hace muchos siglos, que en su tiempo desempeñó su función. La idea de especie fija, olvídense de ellos. Yo hice la tesis doctoral sobre un pequeño trifolium y en un trébol hay una variabilidad mayor dentro de la misma especie que entre especies distintas. Sería interesante explicarlo. El pino canario son muchas especies, por tanto, si hace una repoblación con pinos canarios recogidos en las partes basales, en las partes más bajas, y se ponen en las partes altas, lógicamente es como plantar pues las fallas en las dunas de Maspalomas, pues son algo que no cuadra, no está adaptado, porque el concepto de especie encierra muchos ecotipos. Pero en aquel momento sirve, ilumina mucho la Edad Media, sirve para impulsar. Pero en el siglo XVI, XVII, en el Renacimiento, vuelve a haber una crisis. Esta es una crisis comercial.
cuando los turcos cortan el comercio en el Mediterráneo, cortan el comercio con el Oriente. Y entonces surge una oportunidad que interviene mucho Galileo, y gracias a esa oportunidad se desarrolla la ciencia, se retroalimenta la ciencia de Galileo con la necesidad de desarrollar las comunicaciones. En eso juega un papel muy importante España y Portugal, son los dos países que están en el Atlántico, y por tanto la ciencia de Galileo, unido a la posición de España y Portugal, hace que se lancen a una aventura que es una gran aventura humana, estas grandes aventuras de la humanidad, y es explorar algo que era desconocido, algo que producía terror porque nadie sabía si aquello se terminaba, si aquello se hundía, el mar se hundía, y exploran una vía para llegar a Oriente, uno a través del Occidente y el otro circunvalando África, que es la mayor exploración que se ha hecho nunca en descubrimiento de nuevos, o de exploración, no descubrimiento, porque estaban todos descubiertos, pero de gran exploración, donde se une la ciencia con una necesidad práctica, una necesidad económica y un componente cultural, que además va a dar soporte a un desarrollo también ilimitado. Es el desarrollo que ahora se meten los ecologistas cuando dicen, no, este desarrollo no queremos este desarrollo, es el desarrollo del siglo XVIII, es el desarrollo de la revolución industrial, es un desarrollo basado en la ciencia de Galileo, pero es un desarrollo limitado, es un desarrollo reduccionista, es un desarrollo que prescinde de grandes dimensiones de la realidad, es un desarrollo que prescinde de las conexiones entre la tecnología y la naturaleza, entre la tecnología en el hombre. Es un desarrollo donde no tiene en cuenta los problemas humanos, donde no tiene en cuenta los problemas ambientales. Sin embargo, produce efectos a corto plazo y desde este punto pues, se crea la Torre Eiffel, se crean los ferrocarriles, se tiene una sensación de dominio. La figura emblemática de los pueblos, de las naciones, son los ingenieros. El ingeniero es el representante del progreso. Hoy día la situación es diferente. ¿Por qué es diferente? Porque estamos en el siglo XX. Y en el siglo XX, aunque el desarrollo continúa, porque esto es como un gran transatlántico que no se le puede parar del todo y que además tampoco es necesario parar, sino que hay que regularlo, pues sigue su inercia, entonces el desarrollo continúa. Continuamos con nuestro desarrollo, que lo llamaremos desarrollismo, porque es un desarrollo simplista, en el sentido de que sirve para algunas cosas, pero no para otras, donde se van a notar crisis. Las crisis de este modelo, unas nuevas crisis, estas son crisis de otro tipo, son crisis, la primera es una crisis epistemológica, disculpen la palabra, epistemológico, también la gente de letras sabe que es el estudio de la ciencia. Luego, es una crisis del esquema cultural que asumimos. A mí me han enseñado que la ciencia permite conocer la verdad de una forma cierta. Y eso después me he enterado de que no es verdad. Que el progreso del conocimiento es continuo. Después me he enterado de que no es verdad. Por tanto, no es verdad que vamos a tener un desarrollo tecnológico fisicalista o tecnológico reduccionista, vamos a tener continuo. No es verdad. Y menos que eso va a servir para un desarrollo que prometía resolver todos los problemas de la humanidad. No, señor. El sistema este de desarrollo que calificamos de desarrollismo no permite resolver todos los problemas de la humanidad, sino que en algunos casos los acentúa. Bueno, ¿y cuándo se dieron cuenta de que se producía la crisis epistemológica? De que las leyes de Newton, que se consideraba lo más cierto que había hecho la humanidad, no eran ciertas. Pues fíjense, se dan cuenta en la primera década del siglo XX. Y entonces, ¿y quién contribuye a descubrirlo? Pues una persona que todos conocemos, es Einstein. Einstein hace una predicción sobre un eclipse solar y el resto de los científicos dijo que de acuerdo con las leyes de Newton, eso implicaba que los resultados eran diferentes y no era un problema de precisión, sino un problema de concepto, de
de que si uno estaba en lo cierto, el otro no lo estaba, de que si unas cosas, las leyes de Newton eran verdades ciertas, inmutables, entonces Einstein no tenía razón. Y entonces dijeron, bueno, ¿y cómo lo resolvemos? Porque esto era, de alguna manera, algo que no se podría resolver razonando, porque unos pensaban de una forma y otros de otra, utilizaban paradigmas diferentes de alguna manera. Entonces hicieron un experimento y tenía razón Einstein. Entonces esto fue un gran palo para los fundamentos de la ciencia. Lo que pasa que, como ocurre con la economía, dijimos, no asustemos a la gente, dejémosla vivir tranquilo. Entonces se lo quedaron unos cuantos científicos y con ellos estuvieron rumiando estas ideas y desarrollaron alternativas. Karl Popper desarrolló la idea de una ciencia que no proporcionaba conocimientos ciertos, pero sí una ciencia falsacionista que podría progresar, aunque nunca supiéramos que era cierto nada, pero sí podríamos progresar falsando las conjeturas. No podíamos tener nada cierto, pero sí hacer conjeturas y progresábamos porque íbamos falsando esas conjeturas y avanzábamos. Pero a nadie le dijo que entonces toda la tecnología, de alguna manera, toda la idea de desarrollo estaba en entredicho. Pero bueno, diciendo, bueno, de momento no se nota, de momento no han salido los efectos secundarios. Es como lo de los bancos, no ocurre nada, ningún banco tiene ningún problema, solamente ayer. Pero la gente dice, no, este es el primero. Yo también creo que es el primero. Se me viene a la memoria una situación que me parece muy ilustrativa y que se me ocurrió el otro día, y es que a los ingleses en el siglo XIX, cuando la revolución industrial, empezó a gustarles el té. Y entonces en la época, en la sociedad victoriana, pues como les gustaba el té, pues querían té y unas vajillas. Y entonces pues les gustaba también la porcelana china. Y entonces iban a la China a comprar el té y las porcelanas chinas. Y los chinos dijeron, pues sí, nosotros se lo vendemos, pero a pagar en plata. Y entonces los ingleses empezaron a pagar en plata, pero la demanda era tan fuerte que se les acababa la plata. Y entonces dijeron, oye usted, ¿y no les valdría que les trajéramos alguna cosa de lana? Y dijeron, pero bueno, ¿cómo queremos nosotros lana si nosotros tenemos seda? Nosotros somos mucho más sofisticados. Y unas lozas, no, es que tenemos la porcelana china. Y les fueron, y unos bronces, no, pues si tenemos nosotros. Dice, si ustedes quieren algo, plata. Entonces, pues no, que le quedaba más remedio que plata. Entonces, como no podían tener plata para mantener el comercio, ¿qué se les ocurrió? Pues una solución muy sencilla que nos da idea de algo que ya no es de recibo. Y es que empezaron a cultivar opio en la India y le vendían opio a los chinos. Y de esa forma se hacían pagar el opio en plata. Recuperaban la plata, con la cual luego podían comprar el té. Porque habían llegado a una situación de falta de liquidez de plata. Entonces el emperador dijo, no, esto está degradando a mi imperio, está degradando a mi población. Y cerraron los puertos. ¿Pero qué hicieron los ingleses como representativos un poco del mundo occidental? Pues llevaron las cañoneras y se pusieron delante de los puertos, a la entrada de los puertos, y desde allí con los barcos, que ya eran de acero, para eso estaba la revolución industrial, para hacer barcos de acero, cañonearon los puertos. Y los chinos no les quedó más remedio que claudicar, abrir los puertos, que continuara el comercio del opio y que ellos pudieran mantener el comercio del té. ¿Qué quiero decir? Que ya esta situación no la podemos mantener porque ya los chinos quieren su parte y los chinos quieren consumir y ya no podemos mantener la situación que hemos tenido. Tendremos que ajustarnos, tendremos que adaptarnos a una nueva situación. Y alguien me dijo, ¿y cuánto durará esta crisis? Y era mi dentista y le dije, pues se me fue un poco la mano, le dije 100 años. Cuando vi la cara que puso, dije, sí, yo estaba pensando en que esto es una crisis de complejidad y reconducir todo esto puede que lleve 100 años, pero no, me parece mucho, pero no es cuestión ni siquiera de una década. Hay que empezar a transmitir, cambiar cosas, nuevas alternativas, nuevas formas de conocimiento, llevar esto a la segunda enseñanza, a la primera. Bueno, todo esto lleva algo más
de un año, es decir, salimos de la crisis, ya estaban pensando en la crisis económica, yo estaba pensando en que hay una crisis más de fondo. Para darles una idea de dónde está la clave de esta crisis, tiene que ver mucho con la población. Según aumenta la población, hay que aumentar la explotación del medio. Al aumentar la explotación del medio, alteramos mecanismos de regulación naturales que están ligados a sistemas de feedback, como los que regulan el clima, y que en lo sucesivo, cuando alteramos el medio, ese mecanismo de regulación deja de funcionar espontáneamente y tenemos que asumir de incorporarlo a nuestro sistema de gestión. Para ello, incorporamos una nueva variable en el sistema de gestión, pero eso no es suficiente. Seguimos alterando. ¿Por qué? Porque aumentamos la población, y aumenta la población humana, y aumenta el nivel de vida, y cada vez no solamente somos más población, sino que además consumimos más, producimos más residuos, y entonces destruimos nuevos mecanismos, no ya solamente especies, que es importante, pero fundamentalmente y más esencial son los mecanismos de regulación. Y entonces cada vez tenemos que, o deberíamos tener en cuenta más variables. Entonces decir, bueno, pues un enfoque multivariante. Pero yo recuerdo que cuando estaba haciendo el doctorado, hice una titulación de grado medio que era técnico en estadística, entonces estudiábamos análisis multivariante. Y después lo aplicaba para mis análisis y me di cuenta que no era solución, no basta simplemente con incorporar nuevas variables, es necesario variar el esquema de pensamiento. Y entonces dice, pues bueno, hagamos un enfoque multidisciplinar, que se utiliza tanto, pero eso es más fácil decirlo que hacerlo. Bueno, la idea que yo he ido sacando es que se necesita un enfoque sistémico, donde se propicie las conexiones entre disciplinas. Es una información sistémica. ¿Y por qué? Porque, fíjese usted lo que va ocurriendo. Primero, que va aumentando mucho la población. Segundo, que se va desarrollando las ciudades con mayor demanda y necesitan un nivel de vida más grande. Tercero, es que vemos como las grandes megalópolis se desplazan hacia el oriente. Yo pensaba siempre que los chinos pues iban en bicicleta. Cuando te dicen que en Shanghái hay 3.000 rascacielos, te quedas asombrado. Y bueno, esta gente serán los líderes de las ideas. Ellos dominarán las grandes megalópolis donde se lanzarán las grandes ideas. ¿Y cuál es la alternativa que yo propongo? La idea de ecoclimatología, que no voy a explicarla, su plasmación como una herramienta operativa, que serían los atlas ecoclimáticos, que asumen la visión de la ecoclimatología, pero les da un carácter operativo. El atlas ecoclimático yo lo he representado aquí como si fuera un huerto de palmeras. Cada palmera representaría una aplicación. Aplicación a la agricultura, aplicación al empleo verde, aplicación al turismo, a la investigación, al cambio climático, a la edificación bioclimática, otras aplicaciones, porque no me cabían ya más palmeras. Y he resaltado aquí un poco la edificación bioclimática, que es lo que trata este seminario, la aplicación de este enfoque, de esta información a la edificación bioclimática y al urbanismo sostenible. Bueno, aquí hemos representado la palmera, donde aquí vemos que en esa palmera tiene un eje, hay una rama, y a su vez cabe esperar unos frutos individuales, donde cada uno sacará sus propias ideas, pero pensamos que lo importante es que estos participantes individuales, que es el señor que está subido en la palmera, los deje caer sobre esta señora que recoge los frutos, los recopila, y yo quiero representar ahí la administración. La administración tiene que recoger la información, tiene que colaborar a sistematizarla, a difundirla. Pienso que a lo mejor esta es la idea que tiene que tener la Bienal, de recoger lo que se ha hecho, de madurarlo, de sintetizarlo, de lanzarlo, a partir de ello alimentar los sistemas de gestión económica, ambiental, y también pues
enriquecer este suelo. Hay una serie de frutos que caen, otros que puede dejar la administración caer, que van a enriquecer este suelo, lo van a llenar de humo, que la lluvia sea mucho más fértil, que la lluvia se aproveche mejor y se va a enriquecer lo que un contertulio que yo suelo discutir o hablar, intercambiar ideas con él, pues siempre hablamos del inconsciente colectivo, ese conjunto de ideas que compartimos. Existe un inconsciente colectivo que de vez en cuando se manifiesta y que nadie les ha transmitido. Y luego los manuales de aplicación, porque estos atlas ecoclimáticos se pueden aplicar a la agricultura, al turismo, a la edificación, y para su aplicación se necesita desarrollar unos manuales de cómo utilizarlo. Quiere decir que se va a formar toda la población, se va a impregnar con el empleo verde, vamos a tener una población más culta. Conclusión, vivimos un periodo de crisis de complejidad que subyacen y explican las crisis ambientales, demográficas y económicas. Para superar la crisis se precisa incorporar una nueva forma de pensar, paradigma más comprensiva, que además sea operativa. La comunicación del nuevo paradigma es difícil, pero posible. De hecho, ya lo estamos haciendo. Lo que yo estoy tratando de hacer es comunicándole este paradigma, encajándole en ese proceso de evolución cultural que ha venido siguiendo la humanidad. Y digo que es el momento adecuado porque la crisis favorece la apertura a nuevas ideas. En los últimos años se ha producido un cambio muy importante en la apertura mental para transmitir este nuevo esquema. Y creo que está la población madura, es el momento, es un lugar favorable para que fructifiquen esos frutos que caen. Solo falta tomar las decisiones oportunas, pero hay que tomarlas con previsión y tomarlas con decisión. Y si no las tomamos, otras las tomarán por nosotros. ¿Y cuándo? Dentro de 10 años. Aquí no digo 100 años, dentro de 10 años. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque hay países que no se pueden ya permitir divagaciones parlamentarias. Tienen que tomar las decisiones ya. Las han tomado ya. ¿Y qué países? China. China padece una serie de problemas tan dramáticos, tan acuciantes, tan trascendentes, que es una cuestión de supervivencia. Y por tanto, China dará un gran salto y tendremos que ir a aprender allí. La diferencia va a estar en que si nosotros vamos a transferir tecnología, pero tecnología de un nuevo paradigma, olvidémonos ya tecnología de coches, eso ya está súper trillado. Si no lo hacemos nosotros, no lo harán ellos, porque no tenemos una sabiduría especial. Y les resalto un detallito, están hablando de la edificación bioclimática y sostenible, y uno transmite la idea, no, en Estados Unidos estamos formando a 2.000 especialistas para cambiar la forma de edificar las ciudades. Dicen los chinos que ellos están formando 200.000. Pero, ¿qué quiere decir eso? Que la máxima potencia, 2.000, ellos 100 veces más. Quiere decir que el cambio se está produciendo. Es cuestión de que nos demos por enterados y de que nos incorporemos o que nos dejemos sumir en una etérea, decir que somos muy buenos, que equivaldría a consumir un opio que nos deja contentos, pero que no resuelve ninguno de los problemas que nos planteamos. Pues muchas gracias por la atención y disculpen si que creo que me he alargado un poco más.